A ver, esto que acabamos de leer podría parecer sacado de una novela de ciencia ficción, ¿verdad? Pero no. Es el testimonio real de un historiador de hace casi 2000 milenios. Un tipo que juraba y perjuraba que lo que vio era real. Y claro, esto nos lleva a la pregunta clave de hoy. ¿Y si no estaba describiendo dioses, sino tecnología? Para este análisis vamos a hacer algo un poco radical. Propongo que olvidemos por un momento todo lo que nos han enseñado sobre la Biblia como un libro de fe. ¿Qué pasaría si la leyéramos como si fuera, no sé, un informe de eventos? ¿Y si nos tomáramos a sus autores al pie de la letra, como si fueran cronistas de su tiempo, simple y llanamente? Y para que entendamos cómo una civilización entera podría confundir tecnología con divinidad, no hace falta viajar miles de años atrás. De hecho, esto mismo pasó hace menos de un siglo. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos monta bases en unas islas perdidísimas del Pacífico. Para la gente que vivía allí, los soldados que bajaban del cielo en esas máquinas metálicas y ruidosas, trayendo cosas que parecían pura magia, no eran simples humanos, eran dioses. Pero claro, la guerra acaba, los dioses se van y, de repente, el cargo, todos esos bienes, deja de llegar. ¿Qué hicieron los isleños desesperados? Pues empezaron a imitarlos. Construyeron aviones de paja, pistas de aterrizaje en plena selva, todo con la esperanza de que si hacían los rituales correctos, la magia volvería. Sin darse cuenta, acababan de crear una religión basada en tecnología que no podían comprender. Son los famosos cultos cargo. La historia de los cultos cargo nos enseña algo fundamental. Y es que cuando la tecnología es tan avanzada que parece magia, a quienes la traen se les ve como dioses. Para esta gente, un avión no era un vehículo, ¿qué va? Era una especie de criatura divina. Y ojo, porque este patrón se repite una y otra vez en la historia. Y es justo aquí donde la cosa se pone interesante. A ver, si esto pasó en el siglo XX, ¿por qué no iba a poder pasar hace miles de años? Y si resulta que nuestros textos más sagrados no son solo historias de fe, sino el eco de un encuentro muy parecido, el eco de nuestro propio culto cargo ancestral. Para seguir explorando esta idea, las fuentes que analizamos nos lanzan un desafío, y es leer la Biblia como si fuera la primera vez que la vemos, sin ese filtro de la fe que llevamos puesto desde hace siglos. O sea, es hora de quitarnos las gafas de Dios y ver qué hay detrás. A ver, la lectura tradicional siempre nos ha dicho que Dios es un ser único, espiritual, y que todo lo raro que leemos son metáforas, alegorías, pero ¿y si nos atrevemos a leerlo de otra manera? ¿Qué pasa si dioses significa literalmente dioses, en plural? ¿Y si los milagros no eran magia, sino la descripción, como buenamente podían, de una tecnología que les superaba por completo? La premisa, la verdad, es simple, pero es que es revolucionaria. Implica no tratar a los autores bíblicos como poetas primitivos, sino casi como reporteros de guerra, cronistas que intentaron describir algo indescriptible con la única herramienta que tenían a mano, sus palabras. Pues venga, vamos a aplicar este método. Y vamos a empezar por la palabra más importante de todas, una palabra que hemos escuchado miles de veces, pero que a lo mejor nunca hemos entendido del todo. En el Génesis original en hebreo, la palabra que se traduce como Dios es Elohim. Y aquí atención viene el detalle que lo puede cambiar todo. Elohim es una palabra en plural. No significa Dios, significa dioses o, de forma más literal, los poderosos o los que vinieron de lo alto. La idea de un Dios único, del monoteísmo, es una interpretación que vino mucho después. El texto original desde la mismísima primera página nos habla de un grupo, de un colectivo. Y si seguimos leyendo, el retrato que se hace de estos Elohim es impactante, porque no hablamos de un espíritu invisible, ni mucho menos. Son seres físicos, seres que caminan, que comen, que se enfadan, toman decisiones en grupo como si fueran un consejo de administración, luchan por territorios como si fueran generales, y lo más increíble de todo es que el Salmo 82 llega a decir que pueden morir como hombres. Sinceramente, este perfil no encaja mucho con el de un Dios todopoderoso e inmortal, ¿verdad? Se parece bastante más al de un grupo de colonizadores con una tecnología muy avanzada. Vale, con esta idea en mente, la de los Elohim como un grupo de seres físicos y mortales, vamos a volver a la historia de nuestra propia creación, porque vamos a ver que las palabras que creíamos conocer de memoria, de repente cobran un significado totalmente nuevo. Fijémonos bien en el texto. No dice haré, dice hagamos. No dice a mi imagen, dice a nuestro tselem. Esos pronombres en plural no son un error de traducción. Están ahí, en el texto original. Confirman que la decisión la tomó un colectivo. Pero la pregunta del millón es, ¿qué significa exactamente esa palabra, tselem? Tradicionalmente, Tselem se ha traducido como imagen o semejanza, algo como muy poético, muy abstracto.
Pero es que su significado literal, el que viene de la raíz hebrea, es mucho más concreto. Significa algo que ha sido cortado, un extracto. Ahora pensemos en términos biológicos. ¿Qué palabra usamos hoy para un extracto de algo vivo que se corta? Pues muestra genética, o para ser más claros, ADN. Así que vamos a unir las piezas del puzzle. Tenemos a un grupo de seres, los Elohim, que toma una decisión colectiva. Toman un Tsalem, o sea, una muestra de su propio ADN, y la utilizan para diseñar una nueva forma de vida. Y de repente, la historia de la creación deja de ser un acto de magia para convertirse en un procedimiento de laboratorio, en un acto de ingeniería genética. Claro, si aceptamos esta premisa, aunque solo sea como un ejercicio mental, la historia que conocemos cambia por completo. Ya no es una historia sobre Dios y la humanidad. Se convierte en algo mucho más complejo, mucho más político. Y es que el Antiguo Testamento no habla de un solo Elohim, habla de muchos. A cada pueblo, a cada nación, se le asignó un gobernante. Yahvé, el que más tarde identificaríamos como el Dios único, era simplemente el Elohim que estaba a cargo de Israel. Pero es que las naciones vecinas tenían a los suyos. Quemos gobernaba en Moab, Milcom en Amón. Y no eran vistos como demonios o dioses falsos, no, eran sus iguales, eran la competencia. Visto de esta forma, el Antiguo Testamento deja de ser la historia de la relación de la humanidad con un Dios único y pasa a ser algo muy distinto. Pasa a ser la crónica de las luchas de poder, de las alianzas, de las guerras, de las intrigas entre diferentes facciones de una civilización muy avanzada que se repartió el gobierno de la Tierra. Y aunque todo esto pueda sonar muy radical, la idea no es para nada nueva. Pensemos en esto un segundo. El propio codescubridor de la teoría de la evolución, Alfred Russel Wallace, el compañero de Darwin, llegó a una encrucijada similar. Llegó a la conclusión de que el salto evolutivo de la mente humana era tan extraordinario que la selección natural por sí sola no podía explicarlo del todo. Y fue él mismo quien sugirió que tuvo que haber alguna inteligencia superior dirigiendo el proceso. Y todo esto nos deja con la pregunta final, la más importante de todas. Si no somos una creación divina, sino un proyecto de ingeniería genética, si nuestros dioses no eran seres espirituales, sino una especie de administradores o colonos, y si nuestra historia más sagrada es, en realidad, una crónica de poder colonial, entonces, ¿qué cambia eso sobre quiénes somos? ¿Cuál es de verdad nuestro lugar en el cosmos?